Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 13.5 del extra llamado La princesa vampiro del país perdido. El día de hoy vamos a leer el primer fragmento, la primer mitad de esta parte 3. Esta parte 3 es el final de este capítulo 4 y el final, a ver, no es el final del volumen porque quedaría el epílogo, eh, pero, joder, esta parte 3 es súper extensa, es muy extensa, así que la voy a dividir en dos. Como ya más o menos nos estamos acostumbrando a que haga eso con algunas partes. Esta se viene a ser la batalla de Satoru versus Kurehelin. Es el momento esperado. Es el culmen de este volumen. Es el momento más genial. Y en pantalla están viendo. No es que lo haya olvidado, no. No es que cuando empezara el capítulo 4, Kev del pasado haya olvidado colocar la imagen oficial de este capítulo como siempre hace. No. Kev estaba guardando esta imagen para el momento de la pelea. Ok, pero ese momento representado en esa imagen es de la parte anterior. Ya sé. Pero lo estaba guardando, todo estaba planeado, mi pequeño saltamontes, todo estaba planeado, tal cual, tal cual. No fue porque me haya olvidado, no fue porque justamente voy acomodando las imágenes, vi ese y dije, oh joder, esta imagen la tuve que haber colocado en la parte anterior y al principio de este capítulo. No. Planeadísimo completamente para mostrarla aquí. Así que vamos a comenzar, no sin antes mencionar que hago directo por medio de Twitch, al menos 4 o 5 veces a la semana. Si desean apoyarme pueden hacerlo por PayPal en el link de la descripción de todo. El link está en la descripción de todos mis videos. También pueden hacerlo por aquí por Twitch con una suscripción. Si tienen Prime, les sale sin pagar nada, gratuita. Y obviamente a mí me ayudaría muchísimo. Y también pueden compartir el video de YouTube, suscribirse en el caso de que no le estén. Y bueno, comencemos con esta primera mitad, esta parte 3.1, si vamos a llamarla de una forma. Suzuki Satoru comenzó a cambiar su equipo. Mientras abría la selección de anillos de su inventario, sus ojos se detuvieron sobre el anillo de Ain Soul Gone. Sin embargo, fue solo por un momento. Él estaría peleando la batalla de hoy personalmente, yendo al frente como un maestro de gremio, así que necesitaba estar seguro de la victoria. Si no lo ayudaba, entonces necesitaba dejarlo a un lado, aunque fuera el anillo que simbolizaba el gremio. Sin dudarlo, Suzuki Satoru cambió sus anillos por otros que serían más efectivos durante la próxima batalla contra Kurehelin, según su análisis. Colocó los 10 anillos delante de sí mismo y usó un artículo de pago. Después de eso, se los puso uno tras otro. Con eso, los anillos registrados a su nombre eran ahora estos 10 anillos, los anillos que serían más efectivos en la batalla contra Kurehelin. De hecho, el artículo de pago que acababa de usar era uno que podía cambiar los anillos registrados a sus dedos, y Suzuki Satoru solo tenía 2 de ellos. Quizás usar un objeto tan precioso era una decisión estúpida, pero morir porque lo había guardado en su reserva sería un desperdicio total. Por lo tanto, lo más importante era dar prioridad a su capacidad de ganar en la próxima batalla. Finalmente, se puso un par de guantes de cuero. No era un objeto mágico, se los había puesto para ocultar los anillos que llevaba puesto. Los dragones tenían la habilidad de detectar tesoros. Si bien no sabía el nivel de este señor dragón, haría todo lo posible para aumentar sus posibilidades de victoria. Si su oponente fuera más fuerte que él, entonces aumentar las probabilidades en un 1% o incluso en un 0,1% sería bueno. Después de eso, ajustó la defensa de su equipo, seleccionando equipo que era especialmente efectivo contra los no muertos o los dragones. Finalmente, llegó a una de sus cartas de triunfo para esta batalla, el bastón de Ain Soul Gone. Mientras miraba el bastón en su mano, Ainz
sonrió desde el fondo de su corazón. Satoru sonrió desde el fondo de su corazón. Esto era algo único. Incluso en sus sueños más salvajes, ser capaz de empuñar el arma del gremio que nunca antes había usado en una batalla real. Seguramente sus compañeros de gremio no habrían pensado en tal cosa. Tú eres la prueba de la existencia de nuestro gremio. Vamos. Como en respuesta a las palabras de Suzuki Satoru, el humo negro se desbordó del bastón como si estuviera mostrando su voluntad. En el camino, Suzuki Satoru pensó en algo. No era del todo imposible, pero los sistemas dentro del bastón podrían haber desarrollado una conciencia propia después de venir a este mundo. Toma tu resentimiento reprimido por haber estado sellado durante todo tiempo y vierte todo durante esta batalla. Demuestra el poder invencible de Ain Sou-gon conmigo. Estaba hablando consigo mismo. No había manera de que alguien pudiera haberle respondido. Sin embargo, Suzuki Satoru sintió una extraña satisfacción. Por supuesto, ese poder invencible era solo una gran exageración. Habían sufrido contratiempos menores innumerables veces en el pasado. No era como si no hubieran experimentado cosas como ir a matar a otros y morir en vez de lograrlo. Pero el gremio nunca había sufrido una derrota que había sido lo suficientemente grande como para sacudirlo. Desde ese punto de vista, si pudieran volver a levantarse, no era una verdadera derrota. Devolvió el bastón a su inventario y sacó el artículo de clase mundial que usualmente se equipaba, y se lo equipó. Ahora él tenía la protección del mundo. Si Kureelin pudiera usar las mismas habilidades que el señor dragón de la luz, la magia salvaje, entonces sería impotente sin este objeto. Este era el final de sus preparativos. Suzuki Satoru miró hacia la fortaleza que había creado. ¿Debería decirle algo a Kino antes de comenzar su batalla contra Kureelin? Y entonces Suzuki Satoru negó con la cabeza. No había nada que decir. Nada en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era ganar y volver a su lado a salvo. El otro asunto era más importante. Suzuki Satoru grabó un mensaje y dio instrucciones al elemento que podía reproducir las voces de sus amigos del gremio al decir la hora. Después de terminar este trabajo de preparación, siguió su ruta anterior de regreso a las montañas. Podría haber acortado mucho su viaje lanzando volar o un hechizo de teletransportación, pero no lo hizo. Parte de eso era porque quería ganar tiempo, dejar que su maná se regenerara y varias otras razones, pero también era porque Suzuki Satoru todavía estaba un poco asustado. En el pasado había luchado bajo la suposición de que podía escapar y había establecido muchos métodos de escape para sí mismo. Esta vez, sin embargo, no podría huir. A diferencia del juego Yggdrasil, esta era una batalla que amenazaba la vida de Suzuki Satoru. Solo he luchado contra el señor dragón de la luz una vez. Todavía no me he acostumbrado a esto. Suzuki Satoru se detuvo y miró sus huesudas manos blancas. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O estaban temblando? Tengo miedo. Se había decidido de una vez por todas. Ahora estaba decidido a luchar por un miembro del gremio, y sin embargo, había terminado así. Suzuki Satoru no pudo evitar reírse de sí mismo. Bien. Protección de aliento. Volar. Dragon Bane. Bendición del hechicero. Muro infinito. Esencia de vida. Esencia de maná. Potencial completo mayor. Libertad. Visión completa. Intuición paranormal. Resistencia mayor. Manto del caos. Indomabilidad. Mejora sensorial. Suerte mayor. Impulso mágico. Poder dracónico. Gran endurecimiento. Aura celestial. Absorción. Resucitar. Resistencia a las armas naturales. Gran escudo mágico. Aplicó capa tras capa de mejoras sobre sí mismo. Su detección de no muertos le dijo que Kureelin no se había movido durante todo este tiempo. Suzuki Satoru se sintió un poco incómodo. ¿Había subestimado al señor dragón? ¿Podría todo esto ser una trampa?
Su oponente había visto todas sus acciones de antemano y había hecho preparativos para matarlo con toda seguridad. Acababa de dejar allí la gran bola de la muerte y había huido a otro lugar hace mucho tiempo. Su inquietud creció sin parar. Era como si intentara darse una razón para huir. Suzuki Satoru no pudo evitar resoplar. Él se rió de su débil ser. Suzuki Satoru fijó sus ojos hacia adelante, levantó su pie derecho y dio un paso adelante. Luego lo hizo de nuevo con su izquierda. No había marcha atrás ahora. Muchas razones para huir aparecieron en su mente, pero Suzuki Satoru las ignoró todas. Estaba cerca de su objetivo. Poco después, Suzuki Satoru, maestro del gremio Ainsworth Gon, se encontraba cara a cara con Kure-Elin. Bufón, pensé que habías escapado, pero aquí estás de nuevo. ¿Has venido a jurarme tu lealtad? Pero ese equipo... Su primera frase hizo que Suzuki Satoru entrecerrara los ojos. No había necesidad de hablar con él. Conseguir dar el primer golpe sería más sabio. Aunque podría infligir daño con hechizos en cualquier momento, debería hacer lo que solo podía hacer ahora. Por supuesto, no se sabía si eso daría frutos. Sin embargo, tenía que intentarlo por muy pequeña que fuera la oportunidad. Suzuki Satoru gritó: esta vez tendremos una batalla real, hasta que uno de nosotros muera. Ven a mí, señor dragón. A diferencia de Kure-Elin, que se reía alegremente, Satoru adoptó una postura como si fuera a demostrar sus poderes. ¡Ja! ¿Cuál es esa fuente de confianza? ¡No te dejaré huir de nuevo! Una sustancia delgada y membranosa se expandió y parecía cubrir toda la montaña. Era masiva y parecía tener una superficie que medía varios kilómetros. Si bien no sabía su nombre oficial, Suzuki Satoru conocía sus efectos. Era una barrera de teletransportación. Era el primer hechizo de magia salvaje que el señor dragón de la luz había usado. En otras palabras, las cosas habían ido como él había anticipado. Sin embargo, sería problemático si solo se viera igual, pero fuera algo completamente distinto. Suzuki Satoru dio una orden con un message silencioso y luego gritó: ¿qué has hecho? ¡Ja! Dijiste que querías una batalla a muerte, ¿no es así? Entonces no puedo permitir que huyas como antes. Suzuki Satoru activó un cristal de hechizos. Era una forma extremadamente derrochadora de usarlo, pero era una acción necesaria en esta etapa. El hechizo que lanzó era magia amplificada, tornado de tiburones. Normalmente uno no podía almacenar hechizos mejorados dentro de un cristal de hechizos, pero la magia amplificada era una excepción. Apareció un tornado de 100 metros de ancho y 200 metros de altura. Un huracán negro que agitaba la tierra los separó a los dos. Kure-Elin comenzó a moverse. Su visión fue bloqueada por el tornado y no pudo ver a Kure-Elin. Sin embargo, la habilidad de Suzuki Satoru detectó una reacción masiva de no muertos detrás del tornado. Antes de que Kure-Elin pensara romper el tornado, Suzuki Satoru atacó primero. Él no se preocupa ni trata de evadir. ¿Qué está tratando de hacer? Las criaturas que nadaban a través de los vientos salvajes, las cuales normalmente nadaban a través del océano, eran tiburones de 6 metros de largo, que roían a los zombies despedazándolos. Sin embargo, era insignificante en comparación con el cuerpo masivo de Kure-Elin. Al entrar en el tornado, se había librado de algunos zombies que formaban su exterior, pero eso era todo. Había innumerables zombies en la superficie del cuerpo de Kure-Elin. Dada la enorme diferencia de tamaño entre ambas partes, Kure-Elin planeaba romper el tornado fácilmente a costa de una pequeña cantidad de zombies. El gigantesco dragón probablemente consideraría este hechizo de tornado como una resistencia sin sentido. Se podría decir que por eso había elegido el hechizo, pero había una cosa que quería verificar. Suzuki Satoru comenzó a pensar rápido.
por qué Curelim había elegido cargar contra el tornado, y cuando encontró su respuesta, lo que dijo fue: ya veo. Se había preguntado si ese era el caso mientras llevaba puesto el anillo, pero ahora todo estaba claro. Los dragones típicamente tenían una vista excelente. A veces podían darse cuenta de lo que estaba sucediendo incluso cuando una tormenta de polvo bloqueaba su visión. Por lo tanto, en realidad, no necesitaba cargar contra el tornado. Todo lo que tenía que hacer era desplegar a los zombies de sus pies y atacar desde la seguridad detrás del tornado. Seguramente no había ninguna razón para que el arrogante Curelim cerrara personalmente la distancia. En ese caso, ¿por qué había elegido moverse? La respuesta era porque, al igual que cuando Suzuki Satoru usaba visión de esclavo no muerto, Curelim tenía que confiar en la vista de los zombies cuando miraba a través de ellos. Quizás los zombies que formaban sus ojos eran bestias mágicas con excepcionales poderes de visión, pero habían perdido varias habilidades después de convertirse en zombies. Por lo tanto, se habían convertido en zombies cuya visión solo estaba ligeramente por encima del promedio, por lo que Curelim, oculto dentro de los zombies, no podría ver a través del tornado. Por supuesto, no podía saber qué zombies usaba para ver. Quizás estaba viendo a través de los zombies en sus alas o piernas, pero a partir de los movimientos de Curelim, la forma en que movía la cabeza para mirar a los objetivos, era más probable que estuviera utilizando los zombies en la cabeza, específicamente en la región de los ojos. En ese caso, él tenía un movimiento preparado por adelantado para ello. Suzuki Satoru tomó el arma del gremio de su inventario y la arrojó. ¡Adelante! ¡Bastón de Ainsolgón! Inicia el modo de intercepción automática. El objeto obedeció la orden y comenzó a moverse por su cuenta. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru usó su as en la manga. Era una carta de triunfo que solo un jugador con la clase Eclipse podía usar. El nombre de esta carta de triunfo era: el objetivo de toda la vida es la muerte. Un reloj que anunciaba la muerte apareció detrás de Suzuki Satoru, y luego lanzó un poderoso hechizo a Curelim cuando éste se acercó a través del tornado. Como si fuera otro Suzuki Satoru, el bastón seleccionó el hechizo más apropiado. El bastón tenía incrustadas 7 gemas de clase divina, con las alineaciones elementales Sol, Luna, Tierra, Fuego, Viento, Agua y Tiempo, con la capacidad de usar cada uno de los hechizos sellados dentro de cada joya. Comenzó con un hechizo de la gema de fuego. Era el hechizo de ataque de efecto de área divino, Tormenta de Fuego. El fuego mágico consumió la cabeza de Curelim. Los no muertos que formaban sus ojos fueron destruidos y los zombies se arrastraron desde adentro para tomar su lugar. Por supuesto, él ya había anticipado esto. Todo lo que necesitaba hacer era cegar a Curelim por un momento. Al mismo tiempo, las piernas de Curelim se ralentizaron un poco, probablemente porque no podía ver. Esa fue una ventaja inesperada. Suzuki Satoru y el bastón se apartaron del camino de Curelim, evitando ser pisoteados mientras éste cargaba, y lanzaron sus hechizos. Un gigantesco círculo mágico apareció alrededor de Suzuki Satoru. Esto implicaba que estaba lanzando un hechizo de nivel superior. Suzuki Satoru usó el artículo de pago que había sacado y anuló su tiempo de lanzamiento. Y entonces lo que surgió fue: ¡tributo a la cosecha negra! ¡Liashub Nigurat! Lo que parecía una brisa negra sopló a través de él. El tornado había estado provocando ráfagas de viento hasta ahora. Sin embargo, ambos eran fundamentalmente diferentes. El aliento oscuro no tenía ningún efecto físico y al mismo tiempo no era algo que pudiera detenerse por medios físicos. El hechizo de nivel superior, Liashub Nigurat, no era un hechizo particularmente aterrador. La razón era que todo lo que hacía era infligir un efecto de muerte instantánea, y era inútil contra los no muertos, los golems y otros seres que no tenían vida. Si bien era efectivo contra jugadores y enemigos vivos, era difícil imaginar que alguien al nivel de Suzuki Satoru no tuviera inmunidad contra la muerte instantánea. De hecho, era un hechizo trivial que solo tenía un efecto de muerte instantánea. Sin embargo, con la ayuda de la habilidad de la clase Eclipse, este hechizo se transformó repentinamente en una magia viciosa y terrible.
El reloj que flotaba detrás de la espalda de Suzuki Satoru sonó a las 2 en punto, y cuando el hechizo se lanzó, sus manos comenzaron a moverse. Mientras tanto, Suzuki Satoru ya había comenzado sus preparativos para el siguiente paso. Él no le daría tiempo a Kureelin para planear estrategias. Este era el momento de la verdad. Si permitía a Kureelin elevar sus defensas incluso un poco, o si la Shub-Niggurath se interrumpía, eso supondría la derrota para Suzuki Satoru. Ciertamente él podría haber usado detener tiempo. Sin embargo, detener tiempo había sido ineficaz contra el Señor Dragón de la Luz con el que había luchado antes, lo que significaba que era muy probable que también fuera inútil contra el cuerpo original del Señor Dragón Kureelin. Sin embargo, debería ser efectivo contra los zombies que lo rodeaban. Si esos zombies tuvieran la misma fuerza defensiva que Kureelin, entonces su primera ronda de hechizos de ataque habría sido ineficaz o no habría podido derrotar a tantos zombies. En otras palabras, no estaban equipados con objetos mágicos. Los objetos mágicos agregaban sus habilidades a sus portadores y tenían las mismas resistencias que ellos. Por ejemplo, el collar que Suzuki Satoru tenía puesto, si estuviera sin usar en el suelo se destruiría fácilmente, pero estando equipado sería mucho más duro. En otras palabras, dadas las circunstancias actuales, las defensas de Kureelin no se aplicaban a sus zombies. No eran objetos, solo eran no muertos dominados que se aferraban a su cuerpo. En otras palabras, los zombies eran solo zombies. Si lanzara a detener tiempo, debería ser efectivo contra los zombies incluso si no fuera efectivo contra el mismo Kureelin. Eso los convertía en una prisión para él, quien estaría sellado dentro de ellos. Si bien sintió que era un método de ataque efectivo, había una cosa que lo inquietaba. ¿De dónde provenía la resistencia del Señor Dragón de la Luz al hechizo detener tiempo? Las resistencias de Suzuki Satoru provenían de su equipo. Sin embargo, el Señor Dragón de la Luz no parecía estar usando objetos. ¿Significaba eso que tenía una resistencia innata? Estaría bien si eso fuera todo. La pregunta era si dicha resistencia podría aplicarse a otros, como si fuera un hechizo defensivo. Por supuesto, incluso si pudiera lanzar un hechizo así, no perdería nada si pudiera obligar a su oponente a jugar una carta. Sin embargo, sería problemático si esa habilidad también funcionara contra su carta de triunfo. Por eso, Suzuki Satoru no lanzó detener tiempo. En su lugar, lanzó otro hechizo. Su primer objetivo era ganar tiempo. Sería malo si su oponente ignorara todo y fortaleciera su defensa, por lo que tuvo que confundir a su oponente. No creía que su oponente, siendo un no muerto, perdería la calma, pero si pudiera usar una variedad de ataques para hacerle olvidar defenderse, todo estaría bien. Al mismo tiempo, canceló Tornado de Tiburones. No sabía si su sincronización había sido perfecta, pero Suzuki Satoru descubrió un perro zombie que había estado detrás de Kureelin todo este tiempo. Estaba muy por detrás, a una distancia en la que no habría podido ver si no fuera por la aguda visión que había ganado después de convertirse en no muerto. ¡Armagedón! ¡Maldad! La oscuridad se reunió alrededor de Suzuki Satoru y formó un vórtice giratorio. Entonces, un sonido de gorgoteo vino de objetos similares a burbujas a su alrededor, y los demonios nacieron del abismo. Los primeros en aparecer fueron demonios por debajo de nivel 10. Había un total de 128 de esos demonios inferiores. No había otra palabra que pudiera usar para describirlos que no fuera deformes. Sus cabezas estaban hinchadas, sus brazos izquierdos eran anormalmente delgados, sus enormes brazos derechos estaban formados por varios tentáculos entrelazados y sus piernas tenían diferentes longitudes. No poseían nada para diferenciar su género, y el pus amarillo brotaba innumerables agujeros pequeños en todo su cuerpo. Sus formas parecían implicar que habían nacido únicamente para contaminar el mundo. Estos demonios, hechos para la destrucción y la matanza, no estaban bajo el control de Suzuki Satoru. Debido a eso, atacaron todo a su alrededor. Dadas las circunstancias, el único cerca de ellos era Kureelin, y por eso lo atacaron. Y cuando la horda demoníaca comenzó su ataque, ¡miserables demonios pequeños! ¡Fuera de mi camino! El rugido de Kureelin trajo una sonrisa a la cara de Suzuki Satoru. Eso era todo.
Después de abandonar a los zombies en la superficie de su cabeza, el cuerpo de Curelim comenzó a moverse nuevamente después de recuperar la vista, formando gruesos tentáculos de zombies. Más de 20 tentáculos salieron disparados hacia los demonios. Uno no podía derrotar a un demonio con un solo golpe. Sin embargo, los tentáculos zombies agarraron y ataron a los demonios. Luego los arrastraron al cuerpo de Curelim. Era muy difícil para los demonios menores resistir la fuerza de tantos zombies. Los demonios que fueron tragados fueron inmovilizados y brutalizados, y pronto fueron reducidos a escoria vil y devueltos al inframundo. Sin embargo, eso estaba bien. Estaba bien porque ese era el plan. Se podría decir que sería problemático si le hubiera costado mucho vencerlos. Los había convocado porque eran muy débiles. Quizás podría haber sido más problemático si Curelim no supiera que eran demonios y los tratara como si fueran poderosos. Habiendo ganado su apuesta, Suzuki Satoru no dejó ver la sonrisa burlona en su rostro. Los objetos con forma de burbuja alrededor de Suzuki Satoru formaron un vórtice nuevamente y ahora aparecieron demonios de alrededor del nivel 20, guadañas infernales. Estos demonios parecían una fusión entre mantis religiosas, humanos y otras criaturas. Sus gigantescas guadañas brillaban con un brillo acerado y estaban cubiertas de veneno. Había 64 de ellos en total. Al igual que los demonios inferiores de antes, extendieron sus alas de mantis religiosa y volaron hacia Curelim. Quizás estaba empezando a entrar en pánico debido a sus números, pero el cuerpo de Curelim comenzó a retorcerse. Luego, tentáculos formados por dragones, gigantes y otros seres poderosos se lanzaron hacia los demonios. Uno de ellos se extendió hacia Suzuki Satoru. ¡Muro de esqueletos! El tentáculo chocó contra el muro. Fue increíblemente rápido y tremendamente masivo, pero solo eso lo convirtió en un ataque muy poderoso. Se podría decir que era como un coche que se dirigía a gran velocidad hacia él. El muro, formado por innumerables huesos, no pudo resistir ese abrumador poder destructivo y se destruyó. Al mismo tiempo, trozos de carne de los zombies que formaban el tentáculo se dispersaron en todas direcciones cuando dicho tentáculo atravesó la pared. ¡Demasiado tarde! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? Cuando Suzuki Satoru, que había estado contando silenciosamente en su cabeza, dijo eso, el reloj, que predijo la fatalidad, había terminado un circuito, y ambas manecillas apuntaron una vez más al cielo. En ese momento, el mundo murió. La tierra se convirtió en un desierto. Incluso el aire se convirtió en una cosa de la muerte. Posiblemente más de 1 millón de zombies llovieron sobre la tierra desertificada. Suzuki Satoru voló hacia atrás, creando una gran brecha entre ellos. Los demonios necesitaban respirar, y ese hechizo los había atrapado a ellos y los había matado también. Pero eso no significaba nada para Suzuki Satoru. Eso era porque la verdadera forma de Curelim estaba completamente expuesta al fin. Esa masa de criaturas no muertas realmente se había hecho imitando el cuerpo de Curelim. Parecían muy similares, pero su verdadera forma se veía muy elegante en comparación. Era un dragón no muerto, con un cuerpo como un depredador felino, cuyas piernas y cuello eran muy largos. Al mismo tiempo, burbujas negras aparecieron alrededor de él, y de ellos emergieron demonios de alrededor del nivel 30. Eran demonios putrefactos. Tenían más de 2 metros de altura, con una piel de color negro como el alquitrán que se asemejaba a pantanos burbujeantes. Las burbujas subieron a la superficie y explotaron, liberando una neblina amarilla. A pesar de estar rodeado de estos demonios que estaban envueltos en un gas que provocaba podredumbre, Suzuki Satoru no se vio afectado porque era un no muerto. Había 32 demonios como estos en total. Suzuki Satoru se encogió de hombros. «Te has encogido, señor dragón». «Así que eras la inmundicia del dragón emperador. Ese hechizo
ese poderoso equipamiento. Nunca lo olvidaría. Su voz estaba llena de odio sincero. Suzuki Satoru recordó que el señor Dragón de la Luz también había dicho algo similar y mantuvo sus ojos fijos en Kureelin. Por supuesto, no se olvidó de presionar el botón de brazalete en el que se guardaba la voz de su amiga. Tu actuación como bufón fue realmente magnífica. Fui completamente engañado por tu farsa. ¿No crees que es demasiado tarde para darse cuenta de eso ahora? Las burbujas negras aparecieron de nuevo y los demonios que aparecieron esta vez eran alrededor del nivel 40. Eran 8 suplicantes. Tenían cuerpos femeninos con cabello largo y piel blanca azulada, pero solo eso no haría pensar que eran demonios. Sin embargo, sus ojos, narices y bocas estaban cosidos con hilo, y sus manos también estaban cosidas como pidiendo misericordia a los dioses. Kureelin usó su pata delantera para barrer a los demonios putrefactos que volaban hacia él, matándolos de un solo golpe. Los demonios convocados atacaron a Kureelin al unísono, como si hubieran estado esperando esa oportunidad. Sin embargo, Kureelin dirigió sus ojos carmesís a Suzuki Satoru, totalmente impasible, como si quisiera indicar que Suzuki Satoru era su único oponente. Golpeó con sus extremidades anteriores, alas y cola, destruyendo a los demonios uno tras otro. Kureelin no se vio afectado por los ataques de los suplicantes ni por el gas podrido de los demonios putrefactos. Probablemente no era solo porque era un no muerto, sino también porque tenía resistencias adecuadas. Los demonios cambiaron a atacar con magia, pero debido a las diferencias en sus niveles, el daño que hicieron fue insignificante. Mientras Suzuki Satoru observaba todo esto, se mantuvo tan cauteloso como siempre. Originalmente, Suzuki Satoru había colocado a Kureelin en la misma categoría que el señor Dragón de la Luz. Sería un juego de niños para un ser tan poderoso eliminar a los demonios de esa manera. Si Suzuki Satoru tomara un ataque combinado de esa forma, incluso él habría recibido grandes daños. Por supuesto, no tenía intención de recibirlo. Surgieron más burbujas negras, y los demonios que aparecieron estaban alrededor del nivel 50. Estos eran 4 demonios de guerra, demonios que llevaban armadura completa y parecían guerreros. Tenían espadas bastardas envueltas en fuego negro del infierno, y sus alas negras sobresalían a través de su armadura. De hecho, se veían bastante bien. Normalmente el hechizo convocaría dos demonios más de nivel 60 y un demonio de nivel 70, pero Suzuki Satoru canceló eso y en su lugar eligió convocar más demonios de nivel inferior en su lugar, y así había el doble de demonios de nivel que iban del nivel 10 al 30. Esto fue cuando los efectos del hechizo terminaron. Los demonios de guerra usaron su habilidad, que era una bendición del tipo comandante que mejoraba las habilidades de todos los demonios convocados. Sin embargo, Kureelin usó su larga cola para barrer de un lado a otro, destruyendo a los demonios mientras se alejaban para lanzar hechizos. Un beneficio de estadísticas menor no significaba nada para un dragón de alto nivel. Kureelin parecía anormalmente tranquilo, ya que exterminaba a los demonios con indiferencia. Esto no es bueno, pensó Suzuki Satoru. Sería mejor si hubiera seguido subestimándolo como ahora. Ahora bien, es hora de que mueras. ¡Tú! Espera. ¿Realmente tienes tanta prisa? Me gustaría preguntarte algo. Me gustaría morir sin arrepentimientos. ¿No puedes mostrarme un poco de amabilidad? No tengo piedad con los de tu clase. ¡Tontos! Que contaminan este mundo. Kureelin se enroscó con un zumbido. Los dragones se parecían a los depredadores felinos en algunos aspectos, como sus movimientos extravagantes. La postura de Kureelin debía significar que estaba planeando atacar a su presa, Suzuki Satoru. Parecía que planeaba ignorar a todos los demonios a su alrededor. Por supuesto, eso no era un error. Si Suzuki Satoru se enfrentara con seres que podrían dañarlo y seres que no podrían dañarlo, entonces sería obvio por cuáles se preocuparía.
Después de decidir que ya no podía ganar tiempo, Suzuki Satoru comenzó a incitar a Kureelin. Aunque su plan era hacer que su oponente actuara sin poder calmarse, tuvo la sensación de que sería ineficaz, dado que su adversario era un no muerto. ¿Dónde ha ido tu sonrisa? ¿Qué pasó con tu confianza? Tómate tu tiempo. Los ojos de Kureelin se estrecharon de odio. Y saborea tu destrucción, asqueroso dragón emperador. Y luego, como si lanzara esas palabras detrás de él, Kureelin empezó a correr y sus pies aplastaron los cuerpos de los zombies. Aún así, no afectaron la velocidad a la que se estaba acercando. Los demonios de guerra que estaban volando entre los dos fueron golpeados por su carga y fueron derribados. Si bien no habían muerto por eso, sus heridas eran fatales. Oye. Suzuki Satoru sonrió cuando Kureelin se acercó. No he terminado de atacar todavía. Un orbe negro flotaba en el aire. Cayó al suelo como esperando a que Suzuki Satoru hablara. Este repentino desarrollo llevó a Kureelin a saltar lejos, muy lejos, manteniendo su distancia de Suzuki Satoru. ¿Cómo había logrado cancelar su velocidad anterior y retirarse repentinamente, como si desafiara la inercia? La esfera negra caída se rompió, como una ola de agua que golpea el suelo o como una fruta madura que se abre. Su contenido se derramó, una sustancia negra como el alquitrán que no reflejaba la luz, un líquido negro pegajoso que parecía que teñiría cualquier cosa que tocara de negro azabache. Se tragó a todos los zombies. La sustancia negra empapó sus pies, pero Suzuki Satoru no tenía miedo. Mantuvo un ojo en Kureelin, quien estaba ocupado destruyendo demonios. Suzuki Satoru no intentó atacar y parecía estar completamente a gusto. Un árbol creció entre los dos. Hubo uno al principio, y luego su número aumentó. 2, 3, 5, 10 tentáculos, agitándose a pesar de la falta de viento. ¡Me! De repente, escuchó el adorable murmullo de una cabra. Y no era solo una, sino que daba la impresión de que habría toda una horda de ellas. Como si se detuviera por ese sonido, el líquido alquitranado emitió un gemido hueco y luego algo pareció emerger de él. Esos seres eran anormales, demasiado anormales. Eran de aproximadamente 10 metros de altura, sin incluir sus tentáculos. Parecían nabos, pero con innumerables tentáculos negros en lugar de hojas. Sus gruesas raíces parecían bultos de carne, y debajo de ellos había 5 patas como las de las cabras. La parte de la raíz, es decir, la sección abultada, se fisuró y se abrió en más de un lugar. Incluso Kureelin simplemente observaba los procedimientos con cautela. No parecía tener intención de atacar. Eso le recordó a Suzuki Satoru, el señor dragón con el que había luchado antes. Eso es todo. Estos dragones nunca han luchado contra seres de su nivel antes, o al menos no a menudo. Sintiendo una oportunidad, Suzuki Satoru sonrió y luego el adorable balbuceo de las cabras provino de esas figuras. Eran fauces de las que brotaba baba pegajosa. Los 5 monstruos temibles que habían aparecido se llamaban retoños oscuros. Eran monstruos que aparecían en números proporcionales a las víctimas del hechizo y a Shub-Niggurath. Si bien no tenían potentes habilidades especiales, tenían un poder defensivo excepcional y estaban por encima del nivel 90. ¡Ja! Esto es una puntuación alta, Kureelin. Parece que la gente que sacrificaste por tu estúpido plan están clamando por tu muerte. Eso era imposible. Los muertos ya no podían tener voluntades propias. Sin embargo, eso podría ser posible en este mundo. La idea de que los retoños oscuros habían tomado los últimos deseos de los muertos sobre sí mismos
se negó a abandonar la cabeza de Suzuki Satoru. Sus tentáculos eran extremadamente largos y parecían arder en deseos de recibir una orden de Suzuki Satoru. Quizás ese era el caso. «Está bien, ataquen». Los retoños oscuros corrieron y atacaron a Kureelin. La cola de Kureelin golpeó a un retoño oscuro y arrancó parte de su cuerpo, y su sangre se esparció. Sin embargo, por un momento, Kureelin tembló, y luego sus piernas gruesas pisaron el suelo firmemente sin apenas disminuir su velocidad. ¿Qué? Quizás había pensado que el retoño oscuro habría sido lanzado por los aires o que desaparecería como los otros demonios. Pero el retoño oscuro se acercó a Kureelin, quien estaba confundido, y chocó con él. Kureelin perdió el equilibrio. Los retoños oscuros lo rodearon e hicieron su movimiento, golpeando a Kureelin innumerables veces con sus tentáculos. Algunos de ellos incluso se movieron para morderlo. ¡No me subestimes! Rodeado por los retoños oscuros, Kureelin se retorció y esquivó como un gato, utilizando sus alas, cola, patas y colmillos para contraatacar. En ese momento, Suzuki Satoru le lanzó un hechizo. Ya no necesitaba pretender que era demasiado arrogante para usar hechizos. Ahora sellaría las opciones de su oponente y lo guiaría por el camino que había preparado. El hechizo que Suzuki Satoru había lanzado fue Duelo Desigual. Era un hechizo de tercer nivel. Enlazaba al hechizo con el objetivo, haciendo que siempre que el objetivo intentara huir por teletransportación, tanto el hechicero como el objetivo aparecerían en el mismo lugar. Incluso podría ignorar el uso del objetivo de retrasar teletransportación y teletransportarlos a ambos a la ubicación designada. Sin embargo, este hechizo tenía un defecto fatal. Si el objetivo se teletransportaba hacia sus amigos, entonces el hechicero sería llevado al mismo lugar, con lo cual estaría rodeado. Por eso había un hechizo aparentemente útil en el tercer nivel. Antes de que los desarrolladores lo parchearan, uno podía lanzarlo a un compañero de equipo, pero después del parche solo se podía lanzar a los enemigos. Por supuesto, si Kureelin decidiera teletransportarse a donde se encontraba el señor dragón de la luz o a un señor dragón igual de fuerte, el escape inmediato sería su máxima prioridad. Como el nombre Duelo Desigual implicaba, este hechizo tenía la ventaja de que, si el lanzador se teletransportaba, su oponente no sería teletransportado con él, lo que hacía que la huida fuera sencilla. A continuación, el bastón del gremio también lanzó un hechizo. Era el hechizo de octavo nivel, bloqueo dimensional. Mientras que los demonios, los ángeles y otras criaturas usaban una habilidad parecida, este hechizo tenía la misma función. Este hechizo impedía el movimiento instantáneo a través de medios como la teletransportación dentro de su área, pero no obstaculizaba el movimiento físico. Para evitar esto, tenía que vigilar cada movimiento que Kureelin hacía. Kureelin estaba dentro del área del bloqueo dimensional. Si intentara escapar del área y teletransportarse, Duelo Desigual tendría efecto. Suzuki Satoru y el bastón del gremio habían construido una prisión mágica. Los retoños oscuros eran su prisión física. Parecía que los retoños oscuros encontraron molestos a los demonios atacándolos. Mientras que habían sido convocados por el mismo hechicero, los demonios convocados a través de Armagedón Maldad eran objetivos de ataques válidos. Sin embargo, esa fue la razón por la que los monstruos convocados no podrían coexistir. Como no podía dar órdenes a los demonios porque no estaban bajo su control, no tuvo más remedio que ordenarles a los retoños oscuros que soportaran los ataques. Suzuki Satoru le ordenó a los retoños oscuros que ignoraran los ataques de los demonios, ya que no podían hacerles mucho daño, incluso si no se defendían. Maximizar magia triple, corte de realidad. El hechizo de ataque del orden más alto rasgó el cuerpo de Kureelin. Esta fue probablemente la mayor cantidad de daño que había recibido en todas sus batallas hasta la fecha,
y los ojos de Kureelin parecían estar intentando quemar a través de Suzuki Satoru. El bastón del gremio lanzó el hechizo imbuido dentro de la gema del sol, explosión brillante. Este era un hechizo de ataque de efecto de área que hacía más daño a las criaturas malvadas y a los no muertos en función de lo bajo que era su karma. A su vez, en cuanto mejor fuera el karma, menor sería el daño infligido, pudiendo llegar a ser 0. Por supuesto, los retoños oscuros también serían perjudicados, ya que Kureelin estaba entre ellos. Sin embargo, el karma de los retoños oscuros era 0, a pesar de sus apariencias, por lo que no recibieron mucho daño. Sin embargo, los demonios que habían sufrido daños por el efecto del área comenzaron a considerar al bastón del gremio como un enemigo. Sin embargo, dado que los demonios estaban sujetos a la única regla de no atacar a tu invocador, no atacaron al bastón, ya que era considerado parte del equipo de su invocador. La forma en que los demonios aumentaron la intensidad de su ataque contra Kureelin y los retoños oscuros podría hacer pensar que estaban desahogando su frustración. ¡Ah! ¡Maldito seas tú, inmundicia! La voz de Kureelin sonaba tensa. Era jaque mate ahora. Una pequeña diferencia de nivel no significaba nada, ya que la última pieza encajaba en su lugar. ¡Maximizar magia triple! ¡Corte de realidad! Siguió lanzando el hechizo de ataque más poderoso que conocía, porque estaba decidido a no darle tiempo al enemigo para recuperar el aliento y derrotarlo aquí. Al mismo tiempo, el bastón del gremio lanzó un hechizo: invocar elemental de fuego primordial. Las llamas formaron una espiral hacia el suelo alcanzando una altura total de 6 metros y luego se condensaron lentamente en una forma humanoide. Este era el mejor movimiento que pudo hacer para asegurar aún más su ventaja. Si bien Suzuki Satoru había querido hacer tal cosa por sí mismo, no podía hacerlo, muy a su pesar. El elemental de fuego primordial convocado se abrió camino entre los retoños oscuros y golpeó a Kureelin con sus puños en llamas. ¡Maximizar magia triple! ¡Corte de realidad! El bastón del gremio lanzó el hechizo divino de 9º nivel, grieta en el suelo. Justo cuando Kureelin fue herido por corte de realidad, el suelo se abrió y una fisura agarró la pierna de Kureelin, dejándolo atrapado como un animal en una trampa para osos. El efecto de muerte instantánea no se había activado como él había esperado. Sin embargo, el daño en el tiempo y los efectos de impedimento de movimiento deberían haberse aplicado. Si bien no sabía cómo podrían formarse fisuras en un desierto, el efecto del hechizo todavía se había aplicado. ¡He ganado! No, Suzuki Satoru se tensó de inmediato en el momento en que se sintió relajado. Era cierto que Kureelin debería estar fuera de opciones dadas las circunstancias actuales. Incluso Touch Me no podría, probablemente, salir de esto. Pero sería un asunto diferente si Kureelin todavía tuviera una carta de triunfo en la manga. Era muy parecido a la batalla con el Señor Dragón de la Luz. Los señores dragón de ese nivel tenían un super movimiento de magia salvaje. Aún no podía bajar la guardia. Cuando el bastón del gremio lanzó sus hechizos de ataque, Suzuki Satoru observó la parte posterior de Kureelin, su derecha, su espalda y luego se puso una pulsera. ¿Qué tan bien podría su propio as adaptarse a las circunstancias y qué tipo de juego haría su oponente? Este debería ser el momento que determinara la victoria o la derrota. Kino, volveré a salvo a tu lado. ¿Por qué? Kureelin pensó en lo más profundo de su mente en caos. ¿Por qué había sido llevado a circunstancias tan desesperadas a pesar de su inmaculada planificación?
la inmundicia del dragón emperador. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de haber sido el que más había sacrificado de los 6 dragones que se habían preparado para aniquilar a las mentes maestras que habían contaminado este mundo, se había visto obligado a estar en una situación como esta? La respuesta era muy simple. Curelim sabía que existían enemigos de su nivel, pero nunca los había combatido. En el pasado había evitado entidades en el mismo nivel que Suzuki Satoru. Eso no era porque era débil, sino porque su inteligencia le había dicho que no podían ser derrotados. Fue porque era tan inteligente que Curelim había perdido la oportunidad de entender y aprender la importancia de la preparación previa, la forma correcta de usar el poder, la importancia de tragarse el orgullo de uno y trabajar con otros. No había entendido nada de eso. Suzuki Satoru y Curelim. Esas eran las diferencias entre estos dos seres poderosos. Si bien había sido un juego, Suzuki Satoru había acumulado una gran cantidad de experiencia en batallas con sus iguales y comprendió la importancia de luchar con sus amigos. A su vez, Curelim no sabía nada de esto. Si Curelim tuviera alguna experiencia relevante, no habría acabado en este estado. Podría haber sido capaz de matar a Suzuki Satoru, pero no lo hizo. Por lo tanto, era natural que Suzuki Satoru, quien había analizado las habilidades de su enemigo y hecho los preparativos para garantizar su victoria, pudiera triunfar. Sin embargo, eso era solo en teoría. Uno no podría simplemente concluir eso en realidad. También estaba la diferencia en el poder individual. Era como si una hormiga no pudiera molestar a un elefante, por muy difícil que fuera su preparación, por muy bien hecha que fuera su preparación. Una diferencia en el poder individual podría convertirse en el obstáculo definitivo. Los dragones seguían siendo las especies más poderosas incluso después de convertirse en no muertos, porque sus habilidades básicas superaban con creces las de Suzuki Satoru. Y los señores dragón verdaderos poseían un cierto poder especial. En el caso de Curelim, él había estado perfeccionando ese poder, preparándose para tratar con los jugadores. Esa era la razón por la que Curelim se había hecho de esta manera. Magia salvaje. La magia salvaje que Curelim podía usar era considerada la más cruel de todos los hechizos que los señores dragón podían lanzar. Naturalmente, requería un precio masivo. Pero cuando Curelim sintió que sería destruido si esto continuaba, lanzó el hechizo. Curelim abrió la boca. No era de la manera en que una serpiente se tragaba a su presa. Su boca se abrió gradualmente hasta que la fisura alcanzó su largo cuello. La parte dividida colgaba, creando unas gigantescas fauces de varias docenas de metros de ancho listas para devorarlo todo. Y entonces brotó de esa boca masiva: ¡aliento! ¡Rompe almas! Este era considerado un hechizo de magia salvaje que estaba a la par con el objeto de clase mundial Longinus. Era un poder irresistible que destruiría el alma de cualquier cosa que tocara. Este poder totalmente maligno devoraba todo lo presente. Fin de la primera mitad de esta parte 3. Y con esto, mi gente, hemos finalizado o hemos llegado a la mitad de esta parte. Hemos llegado a la mitad del combate también. Y hay cosas que comentar, sobre todo, esperen, yo me hidrato.
Ah, ¿pusiste la imagen en el orden equivocado? No, Lambda, para nada. Esta imagen que ves aquí es cuando... mira los muertos vivientes. Cuando Suzuki Satoru es arrastrado dentro. De hecho, ni siquiera forma parte de esta parte. Forma parte de la parte anterior. Esto no ocurre. Esto ocurre en la parte 2, mejor dicho. La parte 3, la pelea, es esta. Esta es la pelea. De las imágenes oficiales, por supuesto. Hay varias cosas a comentar. Lo de Longinus es una locura. Pero por aquí hay algo muy interesante que dice. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de haber sido el que más había sacrificado? El que más había sacrificado de los 6 dragones. Ojo. Ojo. Que estos son datos canónicos. Ojo. De los 6 dragones que se habían preparado para aniquilar a las mentes maestras que habían contaminado este mundo, se había visto obligado a estar en una situación como esta. Gracias a este párrafo, sabemos que 6 señores dragón se han preparado para aniquilar a las mentes maestras que han contaminado este mundo. Yo asumo que solo se refiere al emperador dragón y a los jugadores. O sea, que se refiere a los jugadores y al emperador dragón. Porque claro, como bien se puede asumir, Kurelim le llama a Satoru inmundicia. Y como también mencionó atrás, que el emperador dragón que había contaminado el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque se puede asumir que el emperador dragón es el responsable de invocar a los jugadores. Y por consiguiente invocó o trajo al nuevo mundo, el emperador dragón, la magia por niveles. Hasta antes de la aparición de los jugadores en el nuevo mundo, la única magia que existía, o digamos que, no sé si la única magia, porque la herrería rúnica ni es magia salvaje ni es magia por niveles. Pero digamos que la magia salvaje, digamos, era la magia dominante, por decirlo de una forma. Y es por eso que también, y asumo yo, además de que antes habían una cantidad muchísima más elevada de dragones verdaderos, no solo por la cantidad, sino también porque quizás solo ellos podían usar magia, o no lo sé, no lo sé. Si hay algún otro tipo de magia, pero bueno, digamos que sí, que solamente ellos podían usar magia. Siguen siendo los únicos que pueden usar magia salvaje, pero a lo que voy es que por eso es que ellos antes gobernaban el mundo. Llegaron los jugadores, sobre todo los 8 reyes de la codicia. Estos son los más importantes en la historia del nuevo mundo, porque ellos fueron los que cambiaron este régimen. Ellos cazaron a los dragones verdaderos. Se sabe que los llevaron al borde de la extinción y que los que sobrevivieron fueron los que no se enfrentaron a ellos. Parece que de esos que sobrevivieron, que evitaron el combate, entre ellos hay 6. No sé si son los únicos 6 o si son 6 de un grupo pequeño que se están preparando para aniquilar a los que han contaminado el mundo. El emperador dragón y los jugadores, asumo yo. De estos 6 dragones, uno es Kurelim y el otro obviamente es el PDL, el Platinum Dragon Lore. ¿Cuáles son los otros 4? Wow, ni idea. Ni idea, ni idea. Pero, ¿por qué contaminaron el mundo? No solamente porque metieron un sistema mágico nuevo, sino porque además los dragones naturalmente empezaron a adquirir este poder. Y un dragón que utiliza este poder, creo, porque esto ya es teoría mía, creo que no es capaz de evolucionar hasta utilizar magia salvaje. Un dragón con magia salvaje puede utilizar magia con niveles, pero un dragón que nace utilizando magia por niveles, imagino que no podrá convertirse
en un verdadero Dragon Lord y utiliza... No sé. Esto es, o sea, es la única forma que se me... Que se me ocurre de justificar el hecho de que ha contaminado el mundo. Porque claro, en cierta forma lo han contaminado en el hecho de que la magia por niveles se ha esparcido. Pero, ¿en qué te afecta a ti, señor dragón? ¿Por qué dices que contamina si solamente es un nuevo sistema mágico? Claro, yo imagino que afecta directamente la raza de los dragones y hace que nazcan más débiles, lo cual evite que puedan gobernar el mundo. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero el dato aquí importante es que hay 6 dragones que se han preparado para aniquilar tanto a los jugadores como al emperador dragón. Las mentes maestras que han contaminado este mundo. ¿Los jugadores se pueden catalogar como mentes maestras? ¿O acaso se refiere a otra entidad aparte del emperador dragón? Otra entidad o entidades. ¿Quién sabe, no? Y por otro lado, tremendo esto. Ya sabemos la razón también por la cual Kurelim hizo lo que hizo con el país de Kino y los países circundantes. Sabemos que la magia salvaje es una magia que utiliza el poder de las almas. Puede utilizar el alma tanto del portador como el alma de algún sacrificio. Entonces Kurelim lo que hizo fue llevarse el alma de toda la gente con quién sabe qué ritual hizo, pero con el ritual que destruyó estos países o que los convirtió a todos en no muertos, básicamente les chupó el alma. Entonces él, al tener esta reserva de almas, puede utilizar su magia salvaje sin problemas. Y tiene la magia salvaje, que es considerada la más cruel de todos los hechizos que los señores dragón pueden lanzar. Y este adjetivo no es para nada descabellado, ya que es igual, está a la par que el objeto de clase mundial Longinus. Si ustedes no recuerdan cuál es el objeto de clase mundial Longinus, Longinus era un objeto de clase mundial que eliminaba la existencia del objetivo. Y no solo eso, era tan potente que quien lo lanzaba también eliminaba su existencia. ¿A qué me refiero con que eliminaba su existencia? En el juego de Yggdrasil, por supuesto. Le borraba el personaje, o sea, no solo lo mataba, sino que le borraba el personaje y era irrecuperable y era imposible de revivir, salvo con otro objeto de clase mundial. Básicamente le destruía la cuenta. Y no solo eso, el que lo lanzaba también sufría los mismos efectos. Era un objeto de clase mundial, una locura. Y es considerado uno de los 20 Longinus. Es decir, que se utilizaba una vez y luego desaparecía. Como normalmente funcionaban los 20 de un solo uso. No desaparecía, digo, del juego, sino que se cambiaba de ubicación. Y como esta magia está tan rota, este hechizo está tan roto, naturalmente, para Kurelim requiere un precio masivo. Es por eso que Kurelim cogió todas esa fucking cantidad de almas para poder utilizar su magia sin ningún problema. Los verdaderos señores dragón, si es en muerto viviente, no pueden usar magia salvaje. Kurelim sí puede, pero no recuerdo. Es cierto lo que tú dices, Lambda. Creo que en la ficha de Kurelim lo explica. Creo. Lo veremos después. Había un rumor en el volumen 14 que la reina del reino dracónico hacía algo parecido de chupar albas. ¿Sería un presagio en un futuro? En el volumen 10, de hecho, Lara. Hola, Lara. En el intermedio, ella dice que... Se dice en el intermedio que ella puede usar magia salvaje, pero ella al tener un octavo de señor dragón, de verdadero señor dragón, el coste para utilizar su hechizo es masivo. Entonces, básicamente, si quiere salvar a su país, tiene que sacrificar a su país. Entonces, pues, o bueno, tiene que sacrificar una cantidad inmensa de gente para poder lanzarlo. Tal vez Kurelim se refiere a Philip. Si un Dragon Lord aprende magia de nivel, no pueden usar magia salvaje y viceversa. Vale.
A ver. Solo tenían un ítem clase mundial. Como verga sobrevivieron a la magia salvaje de los Dragon Lore. A lo mejor tenían uno, tenían dos, quién sabe, y se lo pasaban entre, no sé, lo de los 8 reyes de la codicia nunca lo vamos a saber, pero me encantaría que algún día Maruyama escriba al respecto la historia de ellos. Sinceramente, los 8 reyes de la codicia son los jugadores más interesantes. Los 6 grandes dioses, bueno, hicieron la teocracia, salvaron la humanidad. ¿A quién le importa la humanidad? Los 8 reyes de la codicia exterminaron a la raza dominante, a los True Dragon Lords, a los verdaderos Dragon Lords. Los exterminaron, los llevaron al borde de la extinción. A bichos como Kureelin, what the fuck? ¿Qué pasaba con esta gente? O sea, me encantaría que algún día Maruyama hable al respecto, cuente la historia, porque wow. Nel, porque Kure sí puede usar magia de niveles. Es cierto, Kurelin puede usar magia por nivel. Por eso yo asumo que un True Dragon Lord, ¿por qué se le dice verdadero? Porque puede usar magia por nivel. Perdón, porque puede usar magia salvaje. Y eso lo gana porque lo engendra un verdadero Dragon Lord. O sea, el uso de la magia salvaje se hereda. Es algo que viene en la sangre. Entonces yo asumo que un True Dragon Lord, un verdadero Dragon Lord, puede aprender magia por niveles. Pero yo entiendo que la contaminación viene porque empezaron a nacer dragones que venían aprendiendo de manera innata magia por niveles, que es naturalmente más débil que la magia salvaje. Entonces, al nacer de manera natural, aprendiendo magia por niveles, la raza de verdaderos Dragon Lord no solamente fue extinta por los 8 reyes de la codicia, sino que además por lo que hizo el emperador dragón y por traer la magia por niveles, hizo que esa raza se contaminara y empezaran a ser dragones normalitos, que siguen siendo fuertes a comparación de un habitante del Nuevo Mundo, pero no cosas como esta, por ejemplo. Yo creo que por eso es que odian tanto al emperador dragón y a los jugadores, porque digamos que les jodió el ADN, ¿sí? Les jodió el ADN, entonces los dragones dejaron de nacer con acceso a la magia salvaje y ya empezaron a nacer dragones que utilizan magia por nivel. Entiendo yo que más o menos irá así la cosa. Es una teoría, por supuesto, esto que les estoy diciendo. Es mi interpretación del por qué dice de que contaminaron el mundo. Kurelim es una excepción debido a que puede usar magia de nivel y magia salvaje. Ah, interesante, porque conocía un vacío en las reglas del mundo. Ok. ¿No era que los más viejos también pueden usar salvaje? No, 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 no. La magia salvaje se hereda. La película va a ser sobre los 8 reyes de la codicia, ya, ya. Y si los reyes tenían uno o dos, deberían morir los otros 6. Claro, pero Alex, o sea, no me lo cuentes a mí. O sea, es mi teoría, es lo que yo digo, pues se lo pasaban o se iban de dos en dos a atacar. Pero no me lo cuentas a mí, yo no escribo la historia. Maruyama dijo que los 8 mataron a los dragones, a los verdaderos true. Ya, reclámale a él si hay inconsistencia narrativa. Yo creo que contaminaron se da porque el poder de la magia salvaje depende del número de seres que puedan usarla. Que la contaminación se da porque el poder de la magia salvaje depende del número de seres que pueden usarla. Ah. Eso ya me suena muy fumado, Dampoe. Insisto que necesitan, porque es que este hechizo de Kureelin, mira que quedan muy poquitos y es comparable
a Longinus. Entonces no creo que haya algo más poderoso. Insisto que necesitamos ver más del reino dracónico, porque ahí Ainz tiene una portadora de magia salvaje para aprender. Es cierto, Lara, aunque en realidad ella no sabe casi como tal. Yo creo que al traer la magia por niveles la vieron más fácil de usar y no tenían que sacrificar almas, o sea, era más óptimo para uso común. Sí, yo sinceramente creo que los dragones empezaron a nacer con acceso, o sea, empezaron a nacer ya no solamente con magia salvaje, sino que empezaron a nacer con magia por niveles. Entonces la raza, el mismo Curelim no se considera que los dragones sean de su misma raza. Lo vimos en la parte anterior, cuando Saturno le dice, utiliza a los de tu misma raza, y él dice, ah, misma raza, ¿qué estás hablando? Algo así, o sea, él no se considera parte de como parte de la raza de los dragones, no, él es raza verdadero Dragon Lord. Entonces yo intuyo, yo asumo, yo teorizo que no solamente porque los jugadores casi los exterminan, y obviamente eso es culpa del Emperador Dragón, indirectamente, sino que además al nacer nuevos dragones y al tener acceso natural a la magia por niveles, dejaron de nacer dragones verdaderos o de la raza de ellos. Que por cierto, yo también tengo otra teoría fumada tremenda. Yo y de hecho una vez lo hablamos acá, hace muchos meses creo. Yo asumo o creería que el Emperador Dragón no invocó directamente a los jugadores, sino que él quiso invocar algo de Yggdrasil. Yo asumo que los objetos de clase mundial. Y como efectos secundarios se invocaron los jugadores. Yo lo digo porque todos los jugadores que se han invocado han tenido objetos de clase mundial con ellos, excepto de este sí no se ha confirmado el Minotauro. Este sí no se dice si tenía objeto de clase mundial o no. Además del sabio Minotauro solo tenemos un párrafo. Pero si nos ponemos a ver, todos los jugadores que se han invocado al nuevo mundo tienen incluso el que se invocó solo, tienen con ellos objetos de clase mundial. Yo asumo, yo teorizo que el Emperador Dragón, en busca de más poder, encuentra estos objetos en el soliloquio del tiempo y del espacio, en el... ¿qué palabra rimbombante puedo utilizar? Rimbombante es muy rimbombante, ¿no? En el rimbombante flujo de espacio-tiempo, y ve los objetos de clase mundial y dice, y hace un ritual para traerlos, y los objetos de clase mundial se traen a los jugadores que tenían cerca, o a los objetos de clase mundial que a sus dueños o lo que sea. Es una teoría fumada. Pero bueno, gente, para YouTube ya se está alargando muchísimo. Para YouTube voy a ir cortando por aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y en YouTube el día de mañana terminaremos con la lectura, porque esto no se acaba. Nos quedan otros 50 minutos de lectura, 45, 40. Aún queda bastante, ¿eh? Y además luego queda el epílogo. Entonces, bueno, aún hay lectura del volumen 13.5 del extra, la princesa vampiro del país perdido. Espero que lo hayan disfrutado, y aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de la donación de bits, por medio de Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Muchas gracias a Nominen One Shot, que hace muy poco me apoyó por Patreon. Gracias a Neko Amigo por esos $50. A Cristian Valdera y Abel River, que también lindas donaciones que me hicieron. Gracias a Mictlan y Otokri. Espera, yo creo que esto de Mictlan y Otokri lo tengo desactualizado. Ah, no, Mictlan y Otokri, sí, grande, que es del pasado. Gracias por ser mi top de donadores de esta semana. Y gracias a Hayakos, que está de cumpleaños, pero no está aquí, está bebiendo. Gracias a Hayakos, a Magdalena Abramador, a Hatia, a Novatillo, a Dampove, a Juancho, a Mictlan, a Steve, a Yaka, a Zampatrampa, a Efrarico, a Critiam, a Eduardo y a Aliux por apoyarme con su suscripción por 2 meses o más.
Wow, tremendo. Muchas gracias, gente. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más. Adiosito.